Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Soy la profesora Heyeli Hernández y me siento muy contenta de compartir esta sesión con ustedes. Antes de iniciar, los exhorto a que sigamos practicando las medidas de prevención, el lavado de manos con agua y jabón por al menos 20 segundos varias veces al día, mantener la sana distancia y usar el cubrebocas correctamente. De esta forma, contribuimos a prevenir el contagio. El propósito que guiará esta sesión es conocer los viajes de Cristóbal Colón y los primeros europeos que llegaron a América. Recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto para profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! A continuación, leeré algunas percepciones de Cristóbal Colón al llegar a lo que él pensó eran las Indias. Los textos que redactó durante el viaje, así como algunas cartas posteriores, fueron compiladas en el diario de a bordo de Cristóbal Colón. Sobre la población nativa, comenta: más me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres. Y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vi de edad de más de 30 años. Muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. Los cabellos gruesos, casi como sedas de cola de caballos y cortos. Los cabellos traen por encima de las cejas, salvo unos pocos detrás que traen largos, que jamás cortan. Ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo, y se cortaban con ignorancia. No tienen algún hierro. Sus azagallas son unas varas sin hierro y algunas de ellas tienen al cabo un diente de pece y otras de otras cosas. Ellos, todos a una mano, son de buena estatura, de grandeza y buenos gestos, bien hechos. Yo vi algunos que tenían señales de heridas en sus cuerpos y les hice señas qué era aquello, y ellos me mostraron cómo allí venía gente de otras islas que estaban cerca y los querían tomar y se defendían. Y yo creí y creo que aquí vienen de tierra firme a tomarlos por cautivos. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que les decía. Y creo que ligeramente se harían cristianos, que me pareció que ninguna secta tenían. Yo, placiendo a nuestro Señor, llevaré de aquí al tiempo de mi partida 6 a vuestra Alteza, para que aprendan a hablar. Ninguna bestia de ninguna manera vi, salvo papagayos en esta isla. Sobre el paisaje contó: hay palmas de 6 u 8 maneras, que es admiración verlas, por la deformidad hermosa de ellas. Mas, así como los otros árboles, hierbas y frutos. Hay pinares a maravilla, y hay campiñas grandísimas, y hay miel, y de muchas maneras de aves y frutas muy diversas. En las tierras hay muchas minas de metales. Las tierras tan hermosas y gruesas para plantar y sembrar, para criar ganados de todas suertes, para edificios de villas y lugares. Los puertos de la mar aquí no habría creencia sin vista, y de los ríos muchos y grandes, y buenas aguas, los más de los cuales traen oro. Hasta aquí la lectura. Interesante imaginar las islas del Caribe en voz del navegante Cristóbal Colón, ¿no lo creen? ¿Qué fue lo que alentó a portugueses y españoles a explorar nuevas rutas marítimas? ¿Qué consecuencias tuvo la exploración de nuevas rutas comerciales? Analicemos los antecedentes de estas exploraciones. En 1453, los otomanos conquistaron la ciudad de Constantinopla. Esta ciudad, en la actual Turquía, era el punto más importante en las redes comerciales entre Europa y Asia. A través de ella se obtenían especias, como la pimienta, la canela y el clavo, mismas que eran muy apreciadas por los europeos. En la actualidad, las usamos para dar sabor a nuestros alimentos, pero en ese momento eran empleadas, además, como conservadores, es decir, permitían que los alimentos se mantuvieran frescos durante más tiempo. También adquirían de Asia porcelana, incienso, seda y metales. Con la caída de Constantinopla, los europeos perdieron el acceso a los productos asiáticos que tanto ansiaban.
Como consecuencia de este bloqueo, los comerciantes y gobernantes europeos tuvieron que buscar nuevas rutas hacia el continente asiático para seguir obteniendo los productos provenientes de China e India, principalmente. Los portugueses empezaron rodeando el continente africano para llegar por el sur del Océano Índico. Una segunda ruta la propuso el genovés Cristóbal Colón. Él planteó la posibilidad de dirigirse al occidente, atravesar el Océano Atlántico y así llegar a las Indias. Pero desembarcó en un continente hasta ese momento desconocido por los europeos y donde nosotros habitamos, América. Colón conocía que la Tierra era esférica, pero creía que era menos grande de lo que decían varios astrónomos de aquella época, y pensaba que si navegaba hacia el este de Europa no iba a demorar en llegar al lejano oriente. Entonces presentó su propuesta ante los reyes de España, por primera vez en 1486. Los reyes consultaron esta petición con astrónomos, marinos, pilotos y filósofos, quienes dictaminaron los aspectos técnicos del viaje. Lo rechazaron muchas veces entre burlas, una y otra vez durante los siguientes 6 años. Hasta que Luis de Santángel se dirigió a la reina Isabel. Señora Serenísima, este negocio es de calidad. Si lo que tiene vuestra alteza por dificultoso a otro rey se ofrece, y si lo acepta y sale próspero, ¿qué inconvenientes y daños a vuestros reinos vendrían? Ante la intervención de Santángel, los reyes aceptaron financiar el viaje. El viernes 3 de agosto, en San Jorge Palos, embarcaron la Santa María, la Pinta y la Niña. Después de 2 meses de navegación, hacia las 2 a.m. del 12 de octubre, con luna menguante, Rodrigo de Triana, vigía de la proa de la Pinta, gritaría: ¡Tierra! ¡Tierra! Esa tierra era la costa de una isla de Guanahani, en las Bahamas, a quien Colón dio por nombre San Salvador. Luego del desembarco, el almirante salió a tierra desplegando el estandarte real. Lo mismo hicieron los capitanes de la Pinta y la Niña, Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez Pinzón. Colón tomó posesión de la isla en nombre de los reyes católicos. En el primer viaje que realizó entre 1492 y 1493, recorrió el noreste del Caribe. También llegó a Cuba y a la isla de La Española, donde hoy están República Dominicana y Haití. Cuando Colón regresó a España, se presentó ante los reyes que habían financiado el viaje. Sobre este encuentro tenemos un relato del cronista Francisco López de Gómara. Presentó a los reyes el oro y las cosas que traían del otro mundo, y ellos y cuanto estaban delante se maravillaron mucho en ver todo aquello. Elogiaron los papagayos por ser de muy hermosos colores, unos muy verdes y otros muy colorados, otros amarillos, y pocos de ellos parecían a los que de otras partes se traen. Los conejos eran pequeñitos, orejas y cola de ratón y el color gris. Probaron el ají, especia de los indios, que les quemó la lengua, y las batatas, que son de raíces dulces, maravillándose que no hubiese trigo allá, sino que todos comiesen pan de aquel maíz. Lo que más miraron fueron los hombres, que traían cercillos de oro en las orejas y en las narices. Después de ese encuentro, Colón reunió 1.500 voluntarios y emprendió un segundo viaje, que duró de 1493 a 1496. Los viajeros fundaron una colonia llamada La Isabela, en la actual República Dominicana. Colón continuó su exploración hacia la isla de Jamaica. Su tercer viaje comenzó en 1498 y se prolongó 2 años, hasta el 1500. En esa ocasión llegó a la actual Venezuela. En un cuarto viaje llegó a los actuales Costa Rica, Honduras y Nicaragua, pero nunca logró encontrar un paso marino para continuar rumbo a Asia. Mientras esto ocurría, otro navegante, Américo Vespucio, descubría que Colón no había llegado a Asia, sino a un nuevo continente. La llegada a América, como casi todos los procesos históricos, fue multicausal, es decir, que tuvieron relación con distintas causas. Ya mencionamos la principal, la necesidad de nuevas rutas para restablecer los lazos comerciales con Asia.
Otras serían los avances científicos y tecnológicos que experimentó Europa desde el siglo XII como consecuencia de la presencia árabe y que se vieron reflejados en las embarcaciones de instrumentos de navegación. Las carabelas eran embarcaciones muy resistentes en mar abierto. Para moverse usaban velas triangulares y cuadradas, lo cual les permitía atravesar grandes distancias. Las naos se habían inventado copiando los barcos grandes que se usaban en el Mar del Norte. Por lo general, eran más grandes que las carabelas. Su gran tamaño les permitía cargar muchas más cosas, por lo que podían utilizarse para hacer largos viajes, como por ejemplo cruzar el Océano Atlántico, aunque no eran tan ágiles como las carabelas y requerían más gente para conducirlas. También utilizaban 2 o 3 velas que les permitían navegar aprovechando la fuerza del viento. Los principales instrumentos de navegación fueron la brújula y el astrolabio. La brújula se descubrió en China y algunos investigadores creen que fueron los árabes quienes la llevaron a Europa, donde sabemos que existía hacia el año de 1200. Originalmente, la brújula no era más que una aguja imantada que se ponía dentro de un cubo lleno de agua. Sin embargo, con el paso de los años se inventaron brújulas que no requerían de agua para funcionar. Estas cambiaron para siempre la forma en que se navegaba en Europa. El astrolabio se usaba para seguir el movimiento de los astros. Fue hasta el siglo XV que algunos marineros se dieron cuenta de que también había que mirar hacia el cielo para ubicarse en el mar. Hagamos una pausa para recapitular lo anterior a través del siguiente video. En el siglo XV, el comercio entre Europa y Asia fue una actividad muy importante. Europa adquiría productos considerados de lujo que transportaba desde Arabia, China e India, para ser recogidos por los mercaderes europeos cerca de Medio Oriente. Los comerciantes de esa época tuvieron gran influencia en sus ciudades. Por ejemplo, en las repúblicas italianas, la familia de banqueros de los Medici consolidó instituciones crediticias y financió obras de gran valor artístico. El comercio europeo fue frenado cuando Constantinopla cayó en manos de los otomanos, lo que provocó el cierre de las rutas comerciales con Asia. Los reinos de España y Portugal se empeñaron en buscar nuevas rutas comerciales por el Océano Atlántico y las costas de África, lo cual lograron gracias a los avances científicos de la época, como la brújula, el astrolabio y los mapas, que junto con la carabela, un nuevo tipo de embarcación, mejoraron la navegación en futuras expediciones. Además, terminaron con los mitos sobre un mar tenebroso, con seres míticos y arenas movedizas que impedían la navegación hacia el sur. Fue así como navegantes portugueses establecieron lazos comerciales en algunos puntos de África, las costas de la India y el sudeste de Asia. En el siglo XV, los 2 reinos más importantes de la península ibérica eran Castilla y Aragón. En 1469, la unión matrimonial de sus respectivos reyes logró que estos reinos encabezaran la conquista del territorio español dominado por los musulmanes, y con ello lograron la unidad política. En esta guerra llamada de la Reconquista, los españoles cristianos se consideraban los elegidos por Dios para expulsar a los musulmanes. En 1492, Castilla y Aragón conquistaron Granada, último reducto de la presencia musulmana en la península ibérica. En ese mismo año, como los turcos tenían el control de la ruta comercial asiática, los reyes de España financiaron a Cristóbal Colón para la búsqueda de nuevas rutas hacia el oriente. Esto permitió que descubrieran nuevos territorios, a los que posteriormente nombrarían América. El descubrimiento del continente americano se contextualizó en un ambiente de guerra, tanto para España como para Mesoamérica. Mientras los europeos emprendían los viajes de exploración, los mexicas extendían su dominio en Mesoamérica. Europa trasladó al nuevo continente elementos culturales y tecnológicos que adoptó de Asia y África. El uso de la pólvora desarrollada por los chinos y las armas de fuego introducidas por los musulmanes a España son solo algunos ejemplos. De origen árabe, se adoptó la construcción con ladrillo, yeso y madera, así como palabras de uso cotidiano como almohada, albañil y ojalá. Los españoles traían con ellos esclavos provenientes de África,
quienes forman la tercera raíz de nuestra población actual. Algunas palabras de origen africano son nana, marimba y rumba. De esta manera, todos nosotros somos herederos de diversas culturas que provienen de otras partes del mundo. A partir de los viajes de Cristóbal Colón, diversos navegantes comenzaron a explorar Centroamérica. Entre 1492 y 1519, muchas de las islas del Caribe fueron exploradas y conquistadas. Islas como Puerto Rico, Jamaica o Cuba pasaron a formar parte del Imperio Español entre 1500 y 1519, desde donde comenzaron a explorar también tierra firme. Los exploradores, además de conseguir el permiso de los reyes, les tenían que entregar una quinta parte de todo lo que consiguieran. En el año de 1511, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar fueron los primeros españoles que se conoce que llegaron a las costas del actual México y vivieron en estas tierras. Llegaron a la península de Yucatán por un naufragio y su participación años después sería determinante, como lo estudiarán más adelante. Las primeras expediciones que llegaron a nuestro actual territorio fueron las de Francisco Hernández de Córdoba en 1517, quien zarpó desde Cuba, y la de Juan de Grijalva en 1518. El gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, con el objetivo de aumentar su poder y riqueza, envió estas tripulaciones para explorar los territorios y elaborar un informe sobre las riquezas. Francisco Hernández de Córdoba salió de Cuba el 8 de febrero de 1517 y para principios del mes de marzo ya habían llegado a la isla Mujeres, a la que le pusieron así porque en los templos encontraron muchas estatuas de la diosa maya Ixchel. De ahí siguieron por la costa de la península de Yucatán, empezando por Cabo Catoche. Continuaron su camino por la costa y llegaron al actual estado de Campeche. En Champotón, los españoles bajaron a tomar agua y explorar la zona. Arribo que preocupó a los mayas chontales, quienes decidieron atacarlos para ahuyentarlos de sus tierras. A pesar de las armas de los españoles, los mayas ganaron la batalla y los europeos tuvieron que regresar a sus barcos y volver a Cuba. Cabe señalar que en uno de esos enfrentamientos, Hernández de Córdoba fue herido y murió en Cuba poco después. Una vez que regresaron y le contaron a Diego de Velázquez lo que habían encontrado, el gobernador de Cuba decidió que tenía que enviar otra expedición, ahora encabezada por Juan de Grijalva, al mando de 4 navíos bien equipados. Los primeros puntos a los que llegaron fue a la isla Cozumel y la bahía de la Ascensión en la reserva de la biosfera de Sian Can. Posteriormente, continuaron su expedición por la costa yucateca de Campeche hasta llegar a la desembocadura de un gran río en el actual Tabasco, hoy conocido como Río Grijalva. La expedición navegó río arriba, pero solo encontraron tierras cada vez más altas y montañas. Eso demostró que no había paso hacia el mar. La expedición siguió su camino por la costa, llegando a San Juan de Ulúa. Ahí fueron visitados por emisarios de Moctezuma II, gobernante de los mexicas, quienes le dieron regalos. Grijalva, en vez de avanzar, decidió que era mejor avisar a Diego de Velázquez de todo lo que había descubierto y ver cuáles eran sus instrucciones. Siguió explorando la costa hasta llegar al río Pánuco y de ahí regresó a Cuba. Una tercera expedición zarpó en febrero de 1519, liderada por Hernán Cortés. Según el cronista Bernal Díaz del Castillo, se embarcó con menos de 700 hombres, 11 navíos, 16 caballos y armas de fuego hacia la península de Yucatán como sus antecesores, pero a diferencia de estos, la expedición concluiría con la caída de México Tenochtitlan. Para recapitular lo que hemos estudiado en esta sesión, les invito a observar el siguiente video. En búsqueda de nuevas rutas comerciales, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a tierras desconocidas hasta entonces por los europeos, que posteriormente recibieron el nombre de América. A partir de 1517 y 1518, los españoles Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, respectivamente, hicieron diversas expediciones por el actual territorio mexicano. En 1519, desde lo que hoy es el estado de Veracruz, Hernán Cortés, con el apoyo de los zempoaltecas,
emprendió el camino a Tenochtitlan, ciudad que albergaba grandes riquezas. En la ruta estableció alianzas con otros pueblos como los tlaxcaltecas. El 8 de noviembre de 1519 entró a México Tenochtitlan. Tras sitiar la ciudad durante varias semanas, el 13 de agosto de 1521, México Tenochtitlan fue conquistada por los soldados españoles y sus aliados indígenas. La conquista fue el proceso de dominación militar, seguido de la colonización, evangelización y control de la población indígena que duró varios siglos. Las campañas militares de conquista primero se extendieron a la zona centro, norte y sur del territorio mesoamericano, y posteriormente más allá de sus límites, para establecer la extensión de lo que después llamarían la Nueva España. Se estableció la encomienda, en la que los conquistadores españoles cobraban tributo a los pueblos indígenas, y posteriormente el repartimiento, como trabajo forzado remunerado y temporal. Con la llegada de las órdenes religiosas, como los franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas, comenzó la conquista espiritual, es decir, la evangelización de los indígenas en la fe cristiana. Unos cuantos años después del primer viaje de Cristóbal Colón, los españoles exploraron y colonizaron las islas del Caribe y el resto del continente. Pronto, otros países europeos lo hicieron con otras partes de América. Portugal se apropió de la región que hoy es Brasil, Francia e Inglaterra de América del Norte, Holanda de algunas islas del Caribe. Además de explorar estas regiones, los europeos lo colonizaron. Este es un concepto que estudiarán más adelante. Los malos tratos, la violencia y las enfermedades hicieron que comenzaran a morir muchos indígenas, hasta el punto de que desaparecieron poblaciones enteras, como los taínos en el Caribe. Antes de despedirnos, les tengo un reto. Como saben, en cualquier proceso histórico es necesario ubicarnos espacialmente. Por eso les invito a que realicen un mapa donde señalen las rutas de exploración que estudiamos. Finalmente, respondan las preguntas que nos guiaron en la sesión de hoy. ¿Qué fue lo que alentó a portugueses y españoles a explorar nuevas rutas marítimas? ¿Qué consecuencias tuvo la exploración de nuevas rutas comerciales? Para resolver el reto de la sesión, no duden en apoyarse en su libro de texto. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir aquí en Aprende Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.